Buenos días, hoy es 21 de octubre del 2021 y las cuatro personas que están viendo en la pantalla que ahorita les vamos a presentar, hace 5 meses, el 25 de mayo de este mismo año, inmediatamente que nos bajaron a categoría 2 de la FAC por temas de seguridad, nos pusimos de acuerdo y aportamos y dimos nuestro comentario. Hoy, 5 meses después, queremos darle seguimiento a los comentarios de un inicio del 25 de mayo. Tenemos en la pantalla a la licenciada Rosario Avilés, licenciada experta en comunicación de periodismo. Rosario, muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Víctor, y muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de verte a ti y de ver a los colegas con los que vamos ahorita a platicar. Y pues como tú comentas, ya tenemos 5 meses y creo que hoy estamos más confundidos que el primer día, porque en aquel momento pues teníamos más o menos claro cuáles eran las objeciones y las cosas que no se habían cumplido. Pues pensábamos que como la vez anterior, hace 11 años, iba a haber una acción eficaz y eficiente de parte de las autoridades para recuperar nuestra categoría 1 de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, con objeto de que nuestro mercado bilateral pues no nos afectara a nosotros como país. Lo que vemos ahora, sin embargo, al menos es una enorme opacidad porque no tenemos información fidedigna de lo que está sucediendo y lo que se ve, al menos hacia afuera, son dos cosas. Yo anotaría dos problemas. Uno es, no tenemos una claridad respecto a cuál es la política de Estado en materia de transporte aéreo y, es decir, qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos, con quién vamos y para qué vamos. Porque no se sabe cuál va a ser la prioridad del gobierno federal respecto a varios problemas, entre ellos este de la categoría 2. Se sabe por rumores pues que han contratado personal, pero se sabe también que muchas de las personas que estaban en la Agencia Federal de Aviación Civil hoy ya no están, e incluso que nuevas personas que trajeron cuando se nombró al nuevo director, que es el general Munguía, también ya no están, al menos denota que hay mucha confusión interna. Entonces, este no saber para dónde vamos y no saber cuál va a ser el papel de la industria específicamente, nos está costando pues mucho tiempo y mucho dinero porque pues una de las primeras cosas que perdemos cuando no tenemos esa soberanía sobre nuestras aerolíneas es que cualquier aerolínea que venga se puede ir cuando quiera. Si las aerolíneas mexicanas no toman parte de ese mercado que es tan importante, el México-Estados Unidos, vamos a estar en manos de aerolíneas extranjeras, con la consiguiente pérdida de empleos y pérdida de divisas para nosotros y pérdida del control de lo que nosotros queremos desarrollar. Y segunda cosa, pues el tema de la transparencia. No está claro qué es lo que está sucediendo. Esperaríamos que las autoridades dieran un avance del estatus en el que estamos, de qué manera se ha ido pues avanzando en estas 4 líneas que la Agencia Federal de Aviación señaló como problemas y por los cuales caímos en categoría 2. Pues nos gustaría saber si ya tienen al personal, si ya empezaron a capacitarlo, si ese problema de la regulación ya está subsanado y si los sistemas ya se compraron y ya se habilitaron. Entonces, pues no hay claridad en esto y yo diría que estas son las dos cosas pues que ahorita nos están faltando y que ojalá pues que tengamos claridad pronto. Rosario Avilés, muchísimas gracias. Interesante el comentario. Vamos a darle paso a la licenciada Rosa María Montero. Ella es abogada toda su vida, igual que todos los que estamos aquí. Hemos trabajado en aviación, todos los días compartimos, todos los días decimos, todos los días aportamos, todos los días escribimos algo en pro de que esto se mejore. Rosa María Montero, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Víctor, y buenos días a todos mis compañeros que estamos compartiendo esta mesa y estos comentarios. Por mi parte, quisiera destacar que considero pues, muy lamentable que se esté desperdiciando la oportunidad que teníamos de actualizar y de fortalecer a la autoridad aeronáutica por una parte, y pues actualizar nuestro marco legal, hacerlo más acorde con la normatividad internacional, etcétera, que son precisamente las observaciones de FAA. Pero se están actualizando, yo lo que estoy viendo es un ejercicio de actualización al vapor de algunos reglamentos de la propia ley de aviación civil, pero como mencionaba Rosario, si no hay un plan, si no hay una política aeronáutica, pues todos estos esfuerzos así como que son aislados y discoordinados, ¿no? Es como para atender nada más las observaciones, pero no está yendo a fondo. El marco jurídico nacional necesita pues una revisión mucho más profunda, necesita ser más congruente y ser más actualizado, buscar los mecanismos que nos permitan actualizarlo de manera más rápida para poder atender estos cambios que hace la OASI en los anexos, ¿no? Hay todo un proceso anterior para cuando se modifica un anexo que implica varias comunicaciones entre el Consejo, la Secretaría y los estados para que puedan opinar sobre las modificaciones que están planteando. A lo mejor en ese proceso deberíamos empezar a trabajar en la actualización de nuestro marco jurídico, de manera que cuando entren en vigor ya las modificaciones a los anexos, estemos en la oportunidad de modificar la reglamentación o las circulares o las normas o nuestro marco jurídico para actualizarlo y para mantenerlo acorde con OASI. Eso nos permitiría en un momento dado, cuando tenemos estas revisiones, pues por lo menos la parte jurídica tenerla al día. No es suficiente, también es importante contar con toda la estructura que garantice la fiel aplicación de esa normatividad. Entonces, no es suficiente tener el marco jurídico adecuado, sino también tener el personal en número y en conocimiento para que pueda cumplir con su ejercicio diario de revisar que la industria y que la propia autoridad esté cumpliendo con los procedimientos y con lo que establece la normatividad. Esas dos cosas se desperdician al momento de solamente darle atención y tratar de apagar el fuego y tratar de cumplir, aunque sea por arribita, con algunas de las observaciones, las que más rápido captamos y las que creemos que son las que nos van a ayudar a salir de esta situación. Yo creo que se debe hacer mucho más, pero la autoridad tampoco ha volteado a la industria y tampoco se ha apoyado en la industria. Está divorciada de la industria y seguimos en la misma situación de que la autoridad trabaja por un lado, la industria tiene la problemática, tiene el problema de no poder crecer, de no poder ampliar sus servicios hacia el mercado más importante que tiene, pero la autoridad sigue enfocada en atender solamente un guión que le dio la FAA, sin que eso implique realmente que podamos en un término corto poder atender realmente lo que nuestra industria necesita. Entonces, sí, coincido con Rosy en el sentido de que esa orientación debe ser una política de Estado que realmente nos guíe hacia los objetivos que queremos y sobre todo a los objetivos que necesita nuestra industria. Y mientras no tengamos esto, pues todas las acciones que se tomen son pues, para pagar bomberazos y para poder atender algo de urgencia que no necesariamente es lo que necesitamos. Pues ese sería mi comentario. Muchas gracias. Yo sí me quedo con el divorcio entre la autoridad y los operadores, que la autoridad vive de los operadores, y me quedo con la distracción en otras cosas, en lugar de lo esencial, porque la categoría 2 fue por falta de seguridad o por inseguridad. Rosa María Montero, muchísimas gracias por tu aportación.
Paco MacGregor, Francisco Paco MacGregor, capitán, ¿cómo estás? Capitán retirado de Aeroméxico, de Turkish, de otras aerolíneas, ha viajado mucho, pero Paco, en lugar de estar en su hamaca en Seattle, Washington, está activísimo en la plataforma Alfa 21, donde Rosario Avilés es muy activa también. En Alfa 21 escribe, investiga, estamos en contacto, criticamos, señalamos y todo. Paco, buenos días y bienvenido nuevamente después de 5 meses de nuestra primera aportación. Muchas gracias, me da mucho gusto verlos, jefa, querida Rosario, licenciada también, qué gusto verlos, a ti también, Víctor. Pues sí, aquí estamos otra vez hablando sobre lo mismo que hablamos hace 5 meses y lo mismo que se habló hace 10 años. Porque hablando de la categoría 1 y 2, debemos recordar que en esta ocasión nuevamente se encontraron prácticamente, fueron los mismos hallazgos que se encontraron hace 10 años. O sea, seguimos padeciendo de lo mismo. No aprendimos la lección. Ese es mi punto final en ese asunto, ¿no? Que no aprendimos la lección. Ahora, estamos en el peor momento en la categoría 2 y como decían ustedes, y tienen toda la razón, no se ve cómo, debido a la confusión, debido a la falta de transparencia, quizá también debido a una voluntad política para hacerlo, porque no hay una voluntad, no se ve una voluntad. En este país, cuando hay voluntad política, las cosas se hacen al minuto. Si no, no se hacen. Entonces, aquí estamos viendo que falta eso. Y ya dijimos lo que sucede. Nos falta recursos tecnológicos, nos falta personal preparado, capacitado, con experiencia, y nos falta tecnología, por supuesto, ¿no? Las cosas no solamente no han mejorado, sino que de acuerdo a lo que dice la propia gente que tiene contacto, que está trabajando todos los días, tratando de sacar una licencia, tratando de hacer un examen médico, tratando de una certificación, cualquier cosa, dice que las cosas están peores que antes. Entonces yo coincido, creo que hace falta esa voluntad, no veo por dónde, ¿sí? En los próximos días tengo entendido que regresan los asesores en los primeros días de noviembre para seguir asesorando a la autoridad para ir adelante con este asunto, pero no veo cómo van a ser días después, a finales de noviembre, la nueva auditoría. Ponía yo un ejemplo, nada más pensando en que no hay exámenes médicos al día, que no hay licencias de personal técnico al día, no veo cómo se puede hacer. Y aquí voy a terminar con una reflexión. Imagínense ustedes que el señor presidente quiere inaugurar su aeropuerto Santa Lucía el 21 de marzo. ¿Con qué calidad técnica y profesional la FAC puede certificar un aeropuerto internacional estando en la categoría 2 de acuerdo a OASI? Está fuerte, pero no veo cómo lo puedan hacer. Falta todavía la certificación de AFAC, que pues, no se le vaya el problema. Falta la certificación de OASI. Falta ver qué dice Mitre, falta ver qué dice NASA, falta ver qué dice FAA. Y la IATA, Paco. Y IATA, por supuesto. Hace falta ver qué dicen todos ellos, ¿no? Y no se ve por dónde. Seguimos adoleciendo lo mismo, podemos redundar en esto, podemos hablar 2 horas y sería exactamente igual. Nos falta lo mismo que nos faltaba hace 10 años y lo mismo que nos faltaba en mayo, hace 5 meses. Seguimos igual, pero más confundidos. Ese sería el comentario que tengo. No doy para más en este asunto. Paco, desde tu óptica como piloto aviador, como operador de aeronaves que fuiste por toda tu vida, ¿dónde ves el peligro en todo lo que hemos platicado en los últimos minutos? ¿Dónde detectas tú el fondo del asunto, donde esté el peligro más preocupante para la aviación mexicana? Desde la óptica seguridad. Sí, yo he comentado que, bueno, es importante decir que las aerolíneas mexicanas tienen un alto índice de seguridad. ¿Por qué es? Porque ellas mismas se preocupan y se autorregulan. Ante la falta de regulación de la autoridad, pues ellas lo hacen, cumplen con estándares internacionales. Dejar claro que quien ha sido degradada no son nuestras aerolíneas, son seguras. Estamos hablando de la degradación de la autoridad por no cumplir con su trabajo como autoridad.
Ahora, donde yo veo el problema es, yo tuve la oportunidad de verlo en India, tuve la oportunidad de verlo en Turquía, y sobre todo en India, ¿no? La burocracia, la corrupción, la falta de claridad en las cosas trajo muchos problemas y muchos accidentes, ¿no? Yo creo que nuestras aerolíneas operan bien, pero se necesita el ojo de la autoridad, y vuelvo a lo que decía Rosario, efectivamente una política de Estado, una política aérea de Estado, la cual se ha hablado. Yo me acuerdo que yo escuché a Rosario decir esto hace, no sé, quizá 30 años, ¿no? Hace muchísimos años, y desde entonces hemos estado en la misma idea, y no ha habido un sexenio en el cual alguien diga, vamos a ir sobre eso, vamos a hacerlo. Están cambiando reglamentos, como dice la licenciada Montero, cambian reglamentos, cambian artículos, cambian gente, y siguen las cosas no solo para mejor, sino van para atrás, vamos como los cangrejos para atrás. Desafortunadamente así estamos, es muy triste, pero insisto, nuestras compañías operan seguro, pero eso no nos quita la remota posibilidad de tener un incidente o un accidente. Y si un incidente o un accidente nos toma en un aeropuerto extranjero, en un espacio aéreo extranjero, sin licencias, sin médicos, sin exámenes médicos, no sé cuáles podrían ser las consecuencias legales de eso, pero seguramente serían algo verdaderamente catastrófico. Eso sería mi comentario. Gracias, Paco. Me quedo con que no hemos aprendido la lección. Lo comentaste tú, no lo hemos aprendido. Han pasado muchas cosas, hace 10, 11 años de la primera degradación y no aprendimos. Es desesperante, es desesperante. Yo por último, quiero cerrar, yo soy Víctor del Castillo, algunos me conocen, quiero cerrar con un mensaje para los hermanos centro y sudamericanos y caribeños. Cuídense en no caer en categoría 2. Cuesta mucho dinero, muchos dolores de cabeza, muchos comentarios negativos para el Estado. La gente, el pasajero no distingue o no quiere o no identifica que si es la FAC, que si es la aerolínea, que si es el entrenamiento, que si es el simulador, que si es el pasajero de quien vivimos, no lo distingue, simplemente dice, pues México está en categoría 2, México. Y eso cuesta mucho dinero, mucho dinero. Y ya para cerrar, si alguien de los compañeros quiere agregar algo más, somos de lento aprendizaje. Dice Paco, no aprendimos. Yo le agrego, somos de lento aprendizaje y no es la prioridad de quienes están ahorita en la cabeza en este país, la aviación. Sin embargo, la aviación es el mejor termómetro para ver la política, para ver la industria del transporte aéreo, el turismo, la economía, la microeconomía y la macroeconomía. El mejor termómetro es la aviación comercial. Si alguien quiere cerrar con algo, Rosario, Rosa María Montero, bienvenidos. Paco, bienvenidos. Muchas gracias, Víctor. Pues yo creo que ya cerrar, porque no queremos extendernos mucho, pero yo sí me uno a tu llamado para que se le dé la prioridad a esta situación. Ojalá no dejemos esto para después, porque la verdad nos puede hacer muchísimo daño como país el continuar en categoría 2. Yo me uno a tu llamado, ojalá que nos hagan caso. Gracias, Rosario Avilés. Rosy, un último comentario. Sí, gracias, Víctor. Bueno, pues que ojalá que pronto, como se está manejando en los medios, podamos recuperar la categoría 1, pero lo más importante sería que dentro de 5 años, 10 años o los que sean, no volvamos a caer en la misma situación y volvamos a estar en categoría 2 porque no aprendimos la lección y porque no corregimos lo que teníamos que haber corregido. Eso sería todo. Fíjate lo que estás diciendo, Rosy. Yo tengo temor, por no decir que miedo, pero sí tengo miedo, en que por otras cuestiones políticas, sobre todo, nos regresen a categoría 1, pero en esencia, Paco, estemos en 3.
Sí, efectivamente, efectivamente, Víctor. Yo creo que por cuestiones políticas, por presiones políticas, pudiera darse en los próximos meses, pero en esencia no solamente estamos en tres, estamos de veras a la altura. Tuve la oportunidad de ver muchos de esos y estamos a la altura de países, con todo el respeto que merecen, de África, en los cuales pues no existe una aviación ni mucho menos de la calidad que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos una aviación que está muy por encima de la calidad de las autoridades que la rigen, y esperemos que tomen en cuenta los comentarios, no solamente de nosotros que hacemos lo que podemos para en unos minutos para platicar el tema, sino de gente que sabe, gente que conoce mucho más, expertos de todo tipo que están pegados, los asesores de FAA. No es un cambio de reglamento, no es un cambio de artículo, es un cambio profundo, un golpe de timón, que alguna vez platiqué contigo, un golpe de timón que en donde se sacuda verdaderamente a la FAC, y no creo sinceramente que lo que están haciendo ahorita sea la correcta. Yo creo que si lo hacen como debe de ser, todavía nos faltan muchos meses para ver la categoría 1 de regreso. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, México. Y en este momento dejamos de grabar.